Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 14, nos dice la Escritura, está hablando el apóstol Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando estoy impartiendo la clase a nuestros queridos hermanos y alumnos de homilética, que sepáis que les estrujo bastante, les atornillo, y una de las cosas que hacemos para preparar el sermón y que esté bien coordinado cuando va a ser expuesto es hablar de la introducción. Luego vienen los puntos y luego viene la conclusión. Esta es la estructura de un sermón. Entonces, para la introducción, siempre les digo que tienen que tomar nota de qué es lo que está ocurriendo en el mundo que vivimos, porque se trata de ilustrar. La introducción no es para aplicar una enseñanza, sino para ilustrar qué pasa en el mundo, porque luego cogemos de ahí los principios y los aplicamos. Así que lo que ahora voy a decir es la introducción. Que nadie me vaya a acusar luego de lo que he dicho, porque voy a hablar de fútbol. Luego, el pastor ha hablado de fútbol. Pues claro, como en cualquier introducción, hablamos de historia, hablamos de la cocina, hablamos de cualquier cosa para introducirnos. Así que voy a hablar de fútbol. Anoche fue la final de la Champions. Y antes de que empezase el espectáculo, bueno, sabéis que todos los que van a ver este tipo de extraordinarios eventos se gastan miles de euros para poder estar allí donde está su equipo. Luego dicen, en la iglesia no hay que dar nada, solamente lo que tu corazón te diga. 5 eurillos y vas que chuta. Pero los que siguen a los equipos deportivos se gastan miles de euros. Se compran su equipación todos los años, que cuesta una fortuna. Viajan a donde vaya su equipo. Pagan sus cuotas religiosamente. Y el estadio que tenemos en Madrid, por ejemplo, el del Bernabéu, es fantástico. Y al que no sabéis quién lo paga. Sus seguidores. Y todo el merchandising que produce el equipo. Pero lo pagan ellos. Esto en la iglesia es desconocido, claro. Como todo el dinero viene del cielo, pues ya nos lloverá del cielo el dinero. Pero voy a otro caso significativo. Anoche fue la final de la Champions y todos se gastaron miles de euros en estar en Londres para ver un acontecimiento espectacular. Pero el acontecimiento, 15 minutos antes de que supuestamente tuviera que empezar, hubo un espectáculo. Allí estaban, no sé qué grupo de moda había, un montón de bailarines y bailarinas y bailarinos. Había de todo allí, en medio del campo, con música estridente, fantásticamente organizado, y aquello era un hervor. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pensarían los miles de seguidores del Madrid, por ejemplo, que estaban allí, si eso hubiera sido todo? Si todo hubiera sido el espectáculo. ¿O es que los seguidores del Madrid iban allí a ver un espectáculo? A lo mejor sí, o a lo mejor no. Porque si solamente hubiera habido un espectáculo, ¿os podéis imaginar lo que hubiera ocurrido allí si solamente hubiera habido un espectáculo? Porque los que iban allí iban a ver a su equipo disputar un título contra su contrincante. Ahora pasamos esto a la iglesia. El espectáculo de la iglesia. ¿Pero tú vienes a la iglesia a ver un espectáculo o vienes a adorar a Dios? Porque en la mayoría de las iglesias hay espectáculo. Pero esto que sería inconcebible en el ejemplo que he puesto sobre el Real Madrid cuando va a disfrutar de la Champions y que sus seguidores no lo admitirían bajo ningún concepto porque van a ver su partido, su equipo y cómo lidera
la Liga Europea, esto sí que puede ocurrir en la Iglesia. Y la gente no reclama absolutamente nada cuando ve que en vez de predicar la palabra de Dios con rigor, en vez de adorar a Dios en espíritu y en verdad como reclama y establece la Escritura, hay todo tipo de eventos sensacionalistas. Así que lo que el mundo no hace, la Iglesia lo hace. Extraordinario. Siguiendo los movimientos de entretenimiento de este mundo, los que asisten a la mayor parte de las iglesias que se llaman evangélicas, podrían llamarse marcianas y daría exactamente lo mismo. Los que asisten asumen que tiene que haber un coro que canta para ellos. Por eso le aplauden. Por eso le aplauden. Cuanto más estridente sea la música y más rítmica se presente, mejor. Y si es música Disney, ¡hombre, qué fantástico! Imaginaos encima que los que están tocando los violines y las trompetas y quien canta vienen vestidos de Disney. ¡Guau! Esta iglesia es fantástica. Yo vengo la semana que viene también. Esto produce que se muevan al ritmo de la letanía de la sirenita y del cangrejo Sebastián. Y además se visten de esta manera para que todo el mundo se introduzca en este ambiente tan espiritual. Es que claro, recitan 7 versículos y ya todo queda espiritual. Es fantástico. El problema al que esto se enfrenta es que las alabanzas no se deben cantar para el que asiste, sino para Dios. Por eso toda la iglesia reunida canta. No hay un coro. Nosotros somos el coro. Por eso nosotros cantamos. Algunos sinónimos de alabar a Dios son engrandecerle, exaltarle, glorificarle, loarle, magnificarle. Por lo tanto, ninguno de estos términos se aplica a los asistentes. Yo no vengo a loarnos, venimos a loar a Dios. Ni a glorificarnos, venimos a glorificar a Dios. Cuando Dios nos convoca en su día santo, el culto no es para el que asiste, no es para que se lo pase bien el que asiste. No se trata de estimular las emociones de los asistentes. El aspecto crítico en el culto de adoración en el Día del Señor es adorar a Dios. Adorar a Dios, según Él lo establece. El pueblo de Israel estaba impresionado con el imponente templo que se construyó en tiempos de Salomón. Imponente. Si nosotros estuviéramos por allí, nos quedaríamos boquiabiertos de ver la grandeza y la riqueza que Dios había determinado para la construcción de este templo. Sin duda, las fiestas y las celebraciones religiosas de Israel no tendrían nada de aburridas, porque aquello era un espectáculo también. Pero ¿qué les dijo Dios? La lectura de introducción nos sirve para ilustrar. Jeremías 11:7. Solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, donde erais esclavos, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron. Pero tenían todo tipo de saltimbanquis, fiestas, todo tipo de parafernalias, pero no oyeron la voz de Dios, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no la cumplieron. Esto implica que hay una relación directa entre lo que Dios nos expone en su palabra y que debemos meditar a través de un proceso lógico de pensamiento, de acuerdo a la Escritura, respecto a lo que aplicamos de esa enseñanza para nuestra vida. Es decir, lo que aprendemos tiene que ser aplicado. Por eso estamos aquí expuestos a la palabra de Dios, para ser instruidos en toda verdad. El punto crítico de todo es la obediencia. La obediencia. Esta obediencia no depende de las modas o de las corrientes del pensamiento que hay en nuestra época, porque cada época tiene su corriente de pensamiento. Pero la palabra de Dios es inalterable. Así que más bien nos debemos a la obediencia a la Escritura, sea cual sea la época en la que estamos. Por eso tenemos que ser instruidos en la voluntad de Dios. Así que vamos a recordar lo que hemos visto en nuestras últimas exposiciones de este tema, que es la adoración pública,
donde está implicada la iglesia local con sus responsabilidades para todos nosotros. Todos nosotros tenemos responsabilidades, no solamente para hacer aquí en la iglesia, porque no hay responsabilidad para todos, sino yo como creyente, miembro de una iglesia, fiel, ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿Cómo se desarrolla mi vida? Vimos en primer lugar que éramos un pueblo de sacerdotes y por lo tanto somos llamados a traer sacrificios espirituales cada día que nos reunimos para la adoración pública. En segundo lugar, vimos que estos sacrificios deben ser ofrecidos con todo nuestro ser, la mente, el corazón y la voluntad. En tercer lugar, vimos obstáculos que nos impedían una adoración correcta o que se levantaban desde dentro de nosotros o del entorno en el que se adora, pervirtiendo completamente la adoración y por lo tanto no se está rindiendo adoración a Dios, sino a los demonios. Mencionamos que en muchos lugares se introducen ayudas carnales y actividades no establecidas por Dios, lo cual es una provocación y un desafío a la palabra de Dios, aparte de una deshonra a su nombre, donde en muchas ocasiones lo que se hace es blasfemar el nombre de Dios. En la mayoría de estas iglesias, blasfeman el nombre de Dios. Pero en vez de que la cristiandad tome buena nota de cómo Dios juzgó severísimamente a Israel por su desobediencia y por incluir en la adoración elementos no establecidos por Dios, que luego además afectan a la vida, nos encontramos hoy a la cristiandad en el mismo camino que estaban los israelitas. Y no hemos aprendido nada, a pesar de que tenemos la Biblia. Sigue diciendo Jeremías 11:11. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Hoy los evangelicoides dirán: nosotros no ponemos incienso a los Baales, pero su culto es completamente profano, está alejado de todo principio bíblico, no tiene nada que ver con lo que Dios establece en su palabra. Esto nos muestra de qué manera en aquella época se sometieron a la corriente de moda que imperaba. Como todas las naciones alrededor lo hacían, ellos también. Pero estamos exactamente igual en nuestra época. Como tenemos un espectáculo sensacionalista en todos los eventos que se organizan, en la iglesia también. Pero entonces estamos haciendo lo mismo que los israelitas. Pues sí. Al introducir entretenimiento en el culto de adoración, al alejarse de una predicación precisa, rigurosa y profunda, por la que somos expuestos a toda la verdad del Evangelio y somos enseñados por la palabra de Dios, al establecer un mensaje buenista, todos somos buenos, como todo el mundo sabe, no hay más que mirarse al espejo y ver cómo el espejo se rompe. Pero no pasa nada, somos buenas personas. Al establecer un mensaje buenista, rosa, y exponer a los asistentes a un espectáculo sensacionalista, la Escritura nos dice que con eso se atrae la ira de Dios. ¿Por qué las iglesias están como están? Pues que sigan haciendo lo que están haciendo y estarán peor. Y creo que peor es difícil, pero seguramente lo van a conseguir. Versículo 7 de Jeremías 11. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de Israel y la casa de Judá a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Es decir, ya que me provocáis a ira, vais a tener el resultado de vuestro pecado. La pregunta que la cristiandad evangélica se debería hacer es si va en el día del Señor a reunirse con sus hermanos para entretenerse, para divertirse, para elevar su autoestima o para bailar. Para eso vamos a adorar a Dios. Tal es la gravedad de esta situación que el Señor le dice a Jeremías en el versículo 14: tú pues no ores por este pueblo. Ya que ese es el camino que quieren escoger, no ores. Ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Y bueno, ¿qué podemos decir de estas iglesias cuando se ponen a orar? Parecen una jaula de grillos. Todos a la vez.
pero estamos en la iglesia adorando a Dios. No estamos con grillos. Pues sí. No ores por este pueblo. No diremos nada de los católicos romanos, que están en una idolatría atroz, ya que la Escritura los califica como la gran ramera, así que no tenemos nada más que añadir, pero sí que hay mucho que decir contra un pueblo que surgió de las cenizas de la cristiandad en la Reforma Protestante del siglo XVI y que hoy está en una situación lamentable, profanando el nombre de Dios de forma sistemática, como lo estaba Israel en tiempos de Jeremías, y anteriormente también lo estuvo, desde Jeroboam, después de Salomón, aquello fue un desastre colosal, y así siguió durante toda su historia. Pero lejos de tomar el ejemplo de Israel y que esto está ocurriendo, no, los de Israel eran muy malos, pero nosotros somos extraordinariamente buenos, como todo el mundo puede ver. El asunto es que teniendo toda la palabra de Dios a nuestra disposición y viendo cómo se actúa, pues entonces tenemos que reflexionar bastante. Hoy vamos a profundizar, ya lejos de todo lo que nos envuelve, que es paranoico, vamos a reflexionar sobre nosotros. Sobre nosotros. Porque con todo esto que hemos mencionado de fondo, tenemos que identificar cuáles son los obstáculos que nosotros encontramos en la adoración. Nosotros que somos creyentes. ¿Cuáles son los obstáculos que nosotros encontramos en la adoración? Como todos sabemos, un hijo de Dios es una persona regenerada por el poder del Espíritu Santo, que debe conocer los principios necesarios de las Escrituras para traer una adoración agradable a Dios, y entonces Dios promete que va a bendecir a su pueblo cuando se reúne trayendo sus sacrificios espirituales con este propósito. Esto es lo que debería ocurrir, y en una iglesia seria estos son nuestros objetivos. Estos son nuestros objetivos, porque Dios lo establece. Es en la iglesia reunida en el Día del Señor donde especialmente fortalecemos nuestro espíritu cuando nos exponemos a la predicación de su palabra. Es el punto culminante del culto de adoración, la palabra de Dios. Por eso el púlpito está en un lugar central, porque la palabra de Dios ocupa un lugar central. Si estuviéramos en una iglesia un poco podrida, por no decir del todo, el púlpito no estaría, ya que habría un escenario y todo es espectáculo. Pero el púlpito está en el centro precisamente porque el centro es la palabra, precisamente. Es precisamente en este contexto donde vamos a encontrar los problemas y obstáculos para la adoración que nos impiden crecer en gracia y en conocimiento, y luego en su aplicación, que es lo más importante de tener conocimiento. Así que vamos a estudiar nuestro tema bajo 4 categorías. La primera, los impedimentos que podemos encontrar nosotros cuando venimos a adorar. El pecado que hay en nosotros todavía, lo que teológicamente se conoce como el pecado remanente. La segunda, la lucha que tenemos contra el pecado. La tercera, los medios que Dios pone a nuestra disposición para la lucha. Y la cuarta, el fruto que se espera de todo esto. Así que vamos a ver, en primer lugar, el pecado remanente. Nuestro texto de base para el sermón, que era Romanos 8, en el versículo 7 nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, que si venimos con nuestras inclinaciones de lo que se nos ocurre a nosotros que debe ser la adoración, pues ya estamos fuera de rango. Luego añade Pablo, o dice anteriormente en Romanos 7, 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que Pablo aquí nos muestra una realidad que existe en cada creyente. El pecado mora en mí. Esto es lo que enseña la Escritura. Claro que también sabemos que hay iglesias en las que te dicen, cuando te conviertes ya no pecas más. En fin, no sabemos si han visto muchos dibujos animados. Pero a mí me parece que sí, porque la Escritura enseña exactamente lo contrario. Por una parte, o bien se están engañando estas personas a sí mismos creyéndose que cuando se convierten ya no pecan más, o bien se desesperan viendo cómo les han enseñado que el pecado desaparece cuando ellos mismos, si observan su estado con un poco de atención,
pueden ver que sí siguen pecando, de palabra, de pensamiento, por acción o por omisión. Pero aquí no se libra a nadie. Así que si piensan un poco verán que esto ocurre. Lo que sí nos muestra la Escritura es que el pecado no tendrá más el dominio que antes tenía. Esto no quiere decir que haya sido erradicado, no, sino que ha sido despojado de su lugar de mando. Lo que se produce en aquel a quien Dios llama es que antes era esclavo del pecado y ahora pasa a ser siervo de la justicia. Ha habido un cambio de reino, por lo tanto ha habido un cambio de motivación, un cambio de objetivos, un cambio de paradigma. Antes servía al pecado, ahora sirve a la justicia. Antes, esto va muy bien porque era progre, que fantástico es todo, era guay también, que esto todavía te da más puntos en la escala de Richter, y entonces te unías al evento social de lo que fuera y estabas tan tranquilo sin que tu conciencia te dijera nada. Pero cuando Dios te llama, tu conciencia te dice todo, te acusa de todo, observa absolutamente todo y te llama la atención por todo. Y esta es la diferencia que encuentran aquellos que hemos venido a Cristo respecto a cuando no estábamos en Cristo. Todo nos daba igual, todo nos parecía bien, todo era fantástico, todo fabuloso. Pero cuando el Señor te llama, todo eso ya cambia bastante. Y esto es así porque dice la Escritura, dice el Señor, que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo que no hace el Espíritu Santo, a pesar de que lo predican en muchas iglesias, lo que no hace el Espíritu Santo es darte capacidades para bailar. Porque es lo que muchas iglesias entienden. Como el Espíritu Santo nos da libertad, aquí todos bailamos como queremos. No. Tampoco te da capacidades para moverte rítmicamente en la iglesia, al son de la música que alguien toca. Tampoco es ese su propósito. Tampoco te da capacidades para cantar, porque no sabes cantar. Entonces, imagínate, no te da ninguna de estas capacidades. Ahora sí, te convence de justicia. Te convence de que estás pecando contra Dios y estás atentando contra su ley. De eso te convence. Y también te expone ante el juicio. Para que tomes buena nota de que no estamos jugando, que con el Evangelio no se juega, que es un asunto de vida o muerte. Con la regeneración, que es lo que hace el Espíritu Santo, para traer a alguien que está muerto por completo, traerlo a que conozca al Señor, el dominio del pecado ha sido roto por completo, pero no ha sido erradicado de nosotros, no ha sido erradicado. Al llevar a cabo la redención, Dios ha quitado de su trono al pecado, pero aunque no esté ocupando el lugar de gobierno que antes tenía, permanece insistentemente incordiando. Por eso dice Pablo en Gálatas 5:17 que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y esto ocurre en todos los ámbitos de nuestra vida. Vamos a adorar a Dios hoy el domingo, con lo bien que se está en la cama. O sea, es que todos los días me despierto a las 5, pues el domingo me gustaría quedarme hasta las 11. Y aquí vemos el deseo de la carne y del espíritu. ¿Cuál es nuestro deber? Cualquier responsabilidad que tengamos que hacer, que sabemos que la tenemos que hacer porque en justicia es así, 1000 objeciones, 1000 excusas, 1000 justificaciones. Ahora, para hacer lo que no debemos hacer, encontramos rápidamente lo que queremos. No hay cristiano que no experimente ese poder del Espíritu Santo obrando para retener, para limitar o para reducir la influencia del pecado. Pero está en una lucha mortal contra el pecado, continuamente, todos los días, todas las horas. Así que no te desesperes porque estás en esa lucha. No te desesperes. Porque estaremos así hasta que nos vayamos. Pero eso es una buena señal. Los que están muertos no pelean, no van a la batalla. Pero los que están vivos sí. Pelean todos los días y a todas horas. Todos los días. En segundo lugar, tenemos que luchar contra el pecado. Vamos a responder algunas preguntas clave que surgen cuando tenemos que tratar con nuestro pecado. Pecado quiere decir violar la ley de Dios. Eso es pecado. ¿A quiénes se les manda que deben hacer morir las obras de la carne? Pues es evidente que va dirigido a creyentes, no a los impíos. Los impíos ya están muertos, pero no los creyentes. Por eso se dirige a nosotros. Pablo en Romanos 8:9
Nos vuelve a decir, mas vosotros no vivís según la carne, es decir, no estáis muertos, no vivís según vuestros deseos y apetitos de vuestra naturaleza caída, no, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que el apóstol Pablo no le escribe a personas inconversas, no, le escribe a la iglesia que estaba en Roma. Posiblemente había muchas iglesias pequeñitas. Pues a ellos les escribe, a creyentes, porque solo los creyentes pueden cumplir con este deber de luchar contra el pecado, porque tienen todas las armas. Solo tú, como creyente, puedes someter tu pecado, pero no porque seas más inteligente que los demás, sino porque el Espíritu Santo ha hecho una obra poderosa resucitándote de los muertos, y eso tiene consecuencias. Entonces ahora ves lo que antes no veías. Como te ha dado la vida, esto te lleva a que tú seas consciente de tu pecado y lo puedas identificar. Te lleva a tener una convicción de pecado, y entonces te lleva a que te arrepientas, y entonces clames al Señor para que perdone tus pecados y tenga misericordia de ti. Este es el proceso de alguien que está vivo en la fe. A los colosenses les está diciendo lo mismo. Si una persona no ha muerto y resucitado con Cristo, no tiene la capacidad de hacer morir lo terrenal, su naturaleza terrenal que hay en él. Por eso en Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que Pablo está hablando de que tenemos que luchar contra nuestro pecado, que pertenece a nuestra vieja naturaleza, a sus metas, a sus aspiraciones, a sus ambiciones. Y esto también se expande a la adoración. Si en la adoración esto no se cumple, difícilmente podemos mantener la firmeza y disciplina en el resto de actividades de nuestra vida. Quiero decir que si la adoración no es correcta, en nuestra vida luego las cosas no pueden ser correctas. Porque aquí es lo principal, aquí es la base y el sustento de nuestra fe, aquí es donde adquirimos convicciones profundas. Si esto aquí no lo adquirimos, fuera es un desastre. Porque aquí lo adquirimos, luego nuestra vida se va regulando y cada cosa encaja en su sitio. Pero si la adoración es profana, nuestra vida es profana. Esto es literalmente así. En tercer lugar, los medios para la lucha. ¿Cuáles son los medios por los que podemos llevar a cabo el cumplir con este deber de atacar severamente al pecado que mora en nosotros? Dice Pablo en Romanos 8:8 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, si somos creyentes, tenemos a nuestra disposición todos los medios de gracia que establecen las Escrituras. Medios que el Espíritu Santo nos ha dado a través del estudio de la Escritura para presentar batalla. Por eso aquí nos equipamos para la batalla. Hablando de aquellos que actúan siguiendo el deseo de su corazón, Judas los identifica como los que no tienen el Espíritu Santo. Es decir, que no son creyentes. Y dice él en Judas 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Sorprendente, causan divisiones. Los sensuales. Y les llama sensuales, es decir, los que siguen sus deseos emocionales. Estos son los sensuales, los que siguen sus deseos emocionales, que no se mueven por los principios implantados por el Espíritu Santo, sino que simplemente se someten a sus deseos y se dejan arrastrar por ellos. Los sensuales, los que siguen los deseos. Esto supone que su voluntad está esclavizada por su deseo, por lo emocional, por lo sensacionalista. Lo grave de este asunto es que esta es la definición que nos da la Escritura de los que no han conocido la verdad. Los sensacionalistas son los que no han conocido la verdad. Y resulta que es así como adoran, con lo emocional. Pero la Escritura los juzga severamente. Entonces, en su vida diaria, a estas grandes masas emocionales, el partido de ayer era completamente emocional. ¿En qué afecta tu vida? En absolutamente nada, salvo que pasaste un rato divertido.
a los que les gusta el fútbol. ¿Pero en qué afecta? A nada. El que era pecador sigue siendo pecador, y el que era salvo sigue siendo salvo. El que actuaba mal sigue actuando mal, y el que actuaba bien sigue actuando bien, pero no cambia absolutamente nada. Esto es lo sensacionalista, es el impacto de la emoción, el subidón, y se acabó. Vamos a otra cosa. Pero de esto está hablando Judas, de los que están en las iglesias sensacionalistas, que es ¡guau! Salen medio histéricos, pero mañana ya no se acuerdan de nada. Entonces, en su vida diaria, con todo lo que han aprendido de histeria, de sensacionalismo y de emociones, mañana ¿cómo van a afrontar sus pecados? ¿Cómo van a afrontar las batallas? ¿Cómo? ¿Cuáles son los argumentos, sus distintivos cristianos y sus convicciones que arman la conciencia para presentar batalla? ¿Cuáles son? Pero se han estado jugando. Enis, ¿cuántos años se ha pasado para estudiar medicina? ¿O cuántos años se ha pasado Miguel? ¿O cuántos años se ha pasado Ana María? ¿Estuvieron en el circo, en el teatro, cantando, haciendo mímica? Porque si hubieran estado haciendo esto, ¿quién se pone en sus manos? Pues esto es lo que encontramos en la mayor parte de las iglesias. Porque hay una relación directa entre cómo se adora respecto a cómo se actúa. Hay una relación directa. ¿Por qué muchos países de África son pobres, teniendo una riqueza extraordinaria? ¿Por qué? Fijaos a quién adoran. A muñequitos. Le pones un Madelman y les da igual. Una Barbie, les da igual. Bueno, se lo pones a la Iglesia Católica y les da igual. Entonces, ¿cómo pueden prosperar? Pero el éxito de prosperar y de hacer las cosas con inteligencia viene de cómo adoras. De aquí parte todo. ¿Por qué los pueblos de influencia católica están como están? Pues observa a quién adoran y cómo adoran. Idolatría en grado superlativo, condenada tajantemente desde el principio al fin de la Escritura. Observa al mundo evangelicoide, que tienen una adoración sensacionalista y buenista. Y después, mira cómo está. ¿Por qué la Iglesia en general está como está? Porque la mayoría no son creyentes. Y esto lo ves solamente en cómo adoran. Aquellos que han conocido la verdad, aquellos sobre quien el Espíritu Santo ha llevado a cabo su poderosa obra, son conscientes de esta realidad. Porque tuvimos la Reforma Protestante del siglo XVI, tenemos conocimiento en la ciencia, en las artes y en las letras, y hubo una revolución total a nivel del mundo. Pero si adoramos a muñequitos, y le oramos a los muñequitos, y les cantamos a los muñequitos, lo único que uno puede entender es que esa persona está mal de la cabeza, lógicamente. Pues bienvenidos al mundo. La Iglesia es un medio de gracia para edificar al pueblo de Dios, y es aquí donde podemos estudiar con profundidad la palabra de Dios. Y es también aquí donde podemos conocer a nuestro enemigo. También lo conocemos aquí. ¿Con qué nos ataca el enemigo? ¿Con qué nos ataca? Nos ataca a nivel individual, seduciéndonos. A nivel de iglesia, derribando la unión y la paz. A nivel de la sociedad, de forma estratégica, para que el nombre de Dios sea borrado de la faz de la tierra y no exista nada que se nombre con el término Dios, ni su voluntad, ni su palabra, nada. Y ante todo esto, ¿cómo vamos a actuar para defendernos de sus ataques personales? Porque Él tiene un gran conocimiento de lo que somos, de lo que pensamos y de cuál es nuestro talón de Aquiles, que ahí nos va a dar con todas sus fuerzas. A nivel de iglesia, sabe que si la divide, tiene una victoria extraordinaria. Por lo tanto, trabaja bastante en este área. Y a nivel social sabe que al creyente promedio de nuestros días no cree que los malos sean malos. No se lo cree. No cree que los malos sean tan malos. Cree que como vive más o menos bien, por ejemplo en Europa, no en Cuba, que allí ya saben que Satanás les visita todos los días 3 veces, pero aquí más o menos se vive bien. El diablo no está ocupado en nada malo. No, hermanos, no. El diablo está de vacaciones.
tranquilamente está... Bueno, de hecho se ha ido a Cuba, a las playas aquellas que tienen ahí fantásticas, y en Europa se ha olvidado de nosotros. Así que aquí vivimos tan contentos, tranquilos, en fin. O las cosas que nos cuentan, entre otros el pastor, son cosas conspiranoicas. Pero Satanás no está entre nosotros, está de vacaciones. Esto es lo que se imagina el pastor y algunos hermanos de la iglesia. A todos los que piensan así hay que decirles que Satanás ahora está suelto, con un objetivo mucho más alto que el que había tenido hasta ahora. Porque durante muchos siglos el Evangelio lo había restringido bastante, estaba atado. Esto es para los conspiranoicos de los 1000 años, que van a venir los 1000 años dentro de no sé cuánto. Queridos hermanos, los 1000 años ya han pasado. Ahora estamos ya después de los 1000 años porque Satanás ha sido soltado. Y solamente tienes que observar el mundo en el que vivimos. Que el Evangelio ha sido predicado hasta el último de la tierra, ya ha sido predicado hasta el último de la tierra, y hay un avance del mal extraordinario a pesar de que vivimos en un entorno cristiano. A pesar de eso, el mal es terrible. Nos dice Apocalipsis 28, que saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Porque además Dios le ha dado el poder para eso. Saldrá a engañar. ¿Os suena algo de engañar con los políticos que tenemos? ¿O de mentir? ¿Suena algo? Son seres casi angelicales, según ellos. Este es el tiempo en el que estamos. Nunca jamás en toda la historia de la humanidad ha sido predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra, como en los últimos siglos. Pero en nuestra época todo está siendo subvertido. Todo. Y esta es la evidencia precisamente de que Satanás está suelto. Que a pesar de todo lo que se ha aportado desde el cristianismo, todo lo que la civilización es gracias al cristianismo, estamos siendo envueltos por un engaño atroz por el que vemos que las acciones más reprobables de los pueblos antiguos que no tenían a Dios, hoy los que dicen que tienen a Dios y que estamos en un contexto cultural cristiano, hacen exactamente lo mismo que las aberraciones que hacían los antiguos que no tenían a Dios con sus semejantes. Lo mismo. Pero claro, ¿quién no quiere ser progre? Tenemos que ser progres, queridos hermanos. Tenemos que ser progres. La palabra progre, en realidad, si la analizas por los hechos, quiere decir cavernícola. Pero le cambian la palabra y ya estamos todos tan contentos. Somos progres cavernícolas, porque tenemos ahora elementos digitales. Pero aquí el cavernicolismo es absoluto. La palabra me la acabo de inventar. Todo lo absurdo, lo que es extraordinariamente mediocre, lo que es ilógico, lo que es irracional, lo que es incongruente, es lo que la mayoría de la población, incluida la cristiandad, se cree de la gran propaganda que nos invade, dirigida por el príncipe del mal, que es Satanás, y sus secuaces, que están en todos los ámbitos de poder de este mundo. Todo esto a la cristiandad le pasa desapercibido. No se entera del mundo en el que vive. Se limita a recitar 3 versículos y a repetir como un papagayo: es la voluntad de Dios. Pero voluntad que ni conoce ni quiere conocer, y en la que además se escuda para no hacer absolutamente nada. Pero tenemos medios legales para hacer muchas cosas. Nosotros, como cristianos, no la Iglesia. La Iglesia se ocupa en su papel, que es predicar el Evangelio, instruir a sus miembros y predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Pero los creyentes, a título individual, pueden ir hasta donde lícitamente puedan, en todos los ámbitos de poder del gobierno, en el ejército, en el ejecutivo, en las estructuras de poder de los juzgados, de los jueces. Pueden llegar hasta donde quieran, pero no. Esta es la evidencia contundente que encontramos en los cultos de adoración, por ver el mundo como está. Música estronduosa, saltimbanquis, entretenimiento diverso, buenismo en estado puro, y a esto se le añade una falta de conocimiento extraordinario. ¿Cómo van a ir a la batalla contra un ser poderoso, inteligente, astuto,
engañador y mentiroso como es Satanás, ¿cómo puedes ir a la batalla si no vas equipado con todo lo que la Escritura te expone? Tristemente la cristiandad no tiene nada que hacer y eso es exactamente lo que hacen. Nada. Eso sí, se reúnen muchas veces a la semana para hacer el ridículo. Eso sí. Cuanto más absurdo sea el culto de adoración, mejor. Parece que eres más espiritual. Pero simplemente están profanando el nombre de Dios y están adorando a demonios. Es un buen camino para llegar al infierno. Jeremías 11:22. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los castigaré. Fijaos qué palabras más severas, qué afirmaciones. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Esto es porque habían profanado el nombre de Dios, se habían alejado completamente, le habían desobedecido, habían profanado la adoración, habían hecho todo lo que hoy se hace. Y este es el juicio que Dios trae sobre ellos. Desde luego, hoy no habrá nadie que muera por la espada. Ni en nuestra civilización occidental tampoco habrá nadie que se morirá de hambre física. Pero si observamos atentamente, podemos ver el castigo de Dios sobre el pueblo que se llama cristiano, si observamos atentamente. Igual que ocurrió con aquel que se llamaba Israel, donde nuestros jóvenes mueren a causa de que, como no hay una formación bíblica rigurosa de la palabra, es la ideología sectaria de nuestros días la que ha tomado el control. Ahí están muertos a filo de espada. Muertos. En vez de alimentarse de la palabra, que es la responsabilidad altísima que tiene el pastor de cualquier iglesia, de traer a su congregación el alimento de la palabra para que se nutran, para que se fortalezcan, para que puedan actuar en contra del enemigo, para que encuentren en Dios todo lo que nos es necesario para la vida en este mundo, en vez de darles eso, no les dan nada. En vez de darles el pan de vida, no les dan nada. ¿Y qué ocurre? Pues vuestros jóvenes mueren de hambre. Así que mueren a espada y mueren de hambre. Es que literalmente es eso lo que está ocurriendo en la cristiandad. Igual que ocurrió en el pueblo de Israel. Literalmente es así. Los jóvenes de nuestros días siguen a sus ídolos y a la ideología del momento. Por supuesto, desprecian a Dios a causa de que sus padres desobedecieron la palabra y actuaron a su conveniencia. Pues este es el resultado. Pero tenemos la misma historia de Israel. Es exactamente la misma historia. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, el fruto. Porque si somos expuestos a una predicación rigurosa del Evangelio, el Espíritu Santo hace su obra. El Espíritu Santo hace su obra. Así en Gálatas 3 se nos habla de cómo el Espíritu Santo se recibe por la fe al creer en Cristo. Y Pablo les dice a los Gálatas: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Ya se os ha predicado el Evangelio, ya sabéis los principios de las Escrituras, ya sabéis el papel fundamental que Cristo ocupa en el proceso de salvación. Entonces, ¿quién os ha fascinado para no obedecer el Evangelio? ¿Qué os han contado? Fijaos que Pablo habla de que Cristo fue presentado como crucificado. Y esto es interesante porque lo que está diciendo es que es aquel que pagó en nuestro lugar la ira de Dios por nosotros. Pero no dice que Cristo vino a sanarnos de nuestras enfermedades. No encontramos que Pablo diga nada de esto. Para eso tenemos los médicos. Pero no que Cristo vino a sanarnos de nuestras enfermedades. No es quien vino para solucionar nuestros problemas económicos. Tampoco. No es quien vino para solucionar nuestros problemas con los políticos. Tampoco. Sino que al oír con fe es el medio por el que somos incorporados al reino de Cristo. Y entonces podemos actuar en este mundo con conocimiento y discernimiento, defendiendo la justicia en todos los ámbitos donde sea necesario, porque nosotros somos creyentes y tenemos que influir como luz en el mundo. Cristo nos dio la salvación.
por medio de morir en nuestro lugar. Pero como nos ha dado la vida, esto lleva consecuencias. Esto lleva consecuencias. Aquí se nos abren dos caminos. O seguimos el deseo del corazón, con sus consecuencias, o seguimos el camino de la obediencia a la fe, con sus consecuencias. Pero no hay más caminos. O el camino ancho, por el que van todos, o el camino estrecho, por el que van muy pocos. Uno es unirte a la masa, ser progre, buenista, guay si es posible, y todo lo que este mundo te da. Lo otro es decir no a casi todo. No a casi todo. Entonces son dos caminos bastante definidos. Así que, hermanos, dice Pablo en Romanos 8:12, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Algunos creen que han recibido el Espíritu Santo porque le han impuesto las manos. Algunos se caen de espaldas y todo. No sé, deben estar bastante sugestionados o hipnotizados. O le quieran hacer la ola al pastor y entonces se caen a propósito. Algunos creen que han recibido el Espíritu Santo porque les han impuesto las manos y han sentido una sensación extraña como nada, pero ellos creen que es mucho. Otros dan saltos. Pero como decía antes, el Espíritu Santo no viene a un hombre para hacerle sentir que es un funambulista de circo. No, para eso no viene el Espíritu Santo. Ni para que tenga sensaciones extrañas. Ni para que vea seres de otra galaxia, tampoco. Sino que viene para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el día que mueras y te presentes delante de Dios, ¿quién es tu Salvador? ¿Quién te va a librar del día de la ira? ¿Quién te va a librar de la condenación eterna? Esto es lo que está preguntando Pablo. Esto debe llevar a la persona, cuando ha comprendido su situación, le debe llevar a temer a Dios. El temor de Dios empieza a actuar en su corazón. Y entonces ya no toma en poco sus advertencias. Y si cae, que por supuesto caerá, buscará rápidamente, por medio del arrepentimiento, el perdón de su pecado. Cuando Pablo le predicó a los Gálatas, les habló del Cristo crucificado, les presentó las doctrinas de la salvación, la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina de la sustitución de Cristo y su muerte vicaria en nuestro lugar. Esto es lo que debemos demandar que se predique en cualquiera de nuestras iglesias a la que podamos asistir. Pero esto es la base y fundamental del Evangelio, es la columna vertebral. Hoy, el día del Señor, venimos a adorar a Dios. Venimos a recibir las bendiciones que Él ha prometido mediante la comprensión de su palabra cuando nos es predicada, porque hemos traído nuestros sacrificios espirituales. Entonces Dios, a través de su palabra predicada, nos instruye, nos alimenta, nos consuela, nos alienta, nos da todo lo que necesitamos para seguir en la batalla. Por ejemplo, el Señor nos da un mandato de que en esto conocerán que somos sus discípulos y tenéis amor unos con otros. Bueno, esto en el mundo evangelicoide, madre mía, cuánto amor hay. Por eso dividen las iglesias, por mucho amor. Pero no aplican absolutamente nada. Muchos incluso se van de iglesias serias y sanas, retorciendo todo lo imaginable las situaciones como si nunca hubieran escuchado las enseñanzas claras de las Escrituras. Pero entonces, ¿el amor dónde está? ¿Dónde está el amor? No actúan de acuerdo al amor con base en la verdad, sino el amor con base en la emoción. Y claro, con base en la emoción, cada 5 minutos puedes pensar lo contrario. Así que estamos en medio de un cenagal del que es bastante difícil salir. El asunto es que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y esto con un buen corazón, para que podamos juntos adorar a Dios. Porque si hoy que vamos a tener la mesa del Señor, y se nos dan claras indicaciones de cuando vamos a tomar la mesa del Señor, si sabes que algún hermano tiene algo contra ti, entonces ve y habla con tu hermano, y cuando lo tengas todo claro, entonces ven y participa. Por lo tanto, tenemos un mandato bastante específico que nosotros, como creyentes, tenemos que conocer y aplicar. Las predicaciones de Pablo a la iglesia en general eran bastante contundentes. Fijaos que nunca predicó para entretener a aquellos que asistían, no les contaba chistes. No buscaba cómo agradar los oídos de los asistentes, endulzando las cosas.
No organizaba coros armoniosos para que todos se deleitaran en las voces psicodélicas de la época. No hacía parodias para divertir a los asistentes, sino que les urgía con el mensaje del Evangelio para que no tuvieran en poco una salvación tan grande. Y le daba argumentos, desplegaba los argumentos. No solamente decir, somos salvos, qué bien, hasta mañana. No, ¿cuáles son los argumentos que tenemos que tener clavados en nuestra mente y cuáles son las consecuencias que esto conlleva? El saber que he sido llamado por Dios a la salvación, porque esto conlleva muchas responsabilidades. Por lo tanto, hay algo que es responsabilidad del ministerio de la Iglesia, predicar acerca de la salvación con todo lo que esto implica, respecto a los altos deberes que nos son impuestos y prevenir a los creyentes contra los ataques del maligno que hay en el mundo en el que vivimos, que hay o puede haber en la Iglesia para retener los ataques que vamos a recibir como Iglesia y también a nivel personal, que son los mayoritarios, a causa de nuestro corazón. Pablo estaba dando una enseñanza sana a la Iglesia recién establecida. Pero vemos que no se abstiene de exponer todo cuanto es necesario para que sean fortalecidos en la fe, para que conozcan su corazón, para que conozcan las demandas que Dios pone sobre ellos y para que actúen en consecuencia con aquello que Dios les ha dado, la salvación. ¿Y ahora qué? Así que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la enseñanza que en las iglesias de nuestros días están dando los pastores y maestros? ¿Cuál es la enseñanza que se está impartiendo? ¿Por qué no se siguen las pautas bíblicas de enseñanza? Que están claramente expuestas en las Escrituras. Cualquiera que va a la universidad sabe, cualquiera que va a primero de primero, es un método de enseñanza donde todos están sentados, escuchan y el maestro enseña. Bastante sencillo y muy antiguo además. Pero este es el método de enseñanza. Este es el método de enseñanza también aquí en la iglesia. Todos sentados escuchando y el pastor hablando, o el predicador. Pero ¿por qué no se sigue este método de enseñanza? ¿Por qué no se siguen las pautas bíblicas de enseñanza? ¿Por qué se elimina el lugar central que tiene la predicación? ¿Por qué? ¿Por qué exaltan sus emociones y olvidan la predicación de la palabra de Dios, que es el único medio establecido por Dios para creer? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanto entretenimiento? ¿Por qué hay tanta música estridente? ¿O por qué los más suaves tienen música Disney? ¿Por qué? ¿Por qué se copia el mundo? ¿Por qué se cantan coritos repetitivos y simples que son para niños de 4 años cuando la mayoría de los que están aquí tienen más de 40? ¿Por qué el ritmo musical se impone sobre la teología que se debe cantar? ¿Por qué importa más la música que la letra? ¿Por qué la centralidad está en la música y no en la letra? ¿Por qué los que dirigen en muchas iglesias quieren ser famosos? ¿Y quieren tener muchas personas congregadas? Esto es así, queridos hermanos, porque si predican el Evangelio con rigor, las iglesias serán pequeñas. Porque esto no es para todos. Esto ha sido así a lo largo de toda la historia. Solamente ha habido casos excepcionales de iglesias grandes, como la de Jerusalén. Pero la mayoría siempre han sido iglesias pequeñas, muy pequeñas. Por eso el Señor dio su promesa: cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Iglesias pequeñas. Claro que muchos piensan, bueno, si yo estuviera en una iglesia grande, ¡guau! Pues si estuvieras en una iglesia grande, el pastor no te haría ni caso, porque tiene 5.000. Entonces, si estás en una iglesia pequeña, le escribes al pastor un WhatsApp y te responde al rato. Pero eso en una iglesia grande, olvídate. Tienes que pedir cita con la secretaria y te dice, para el 19 de octubre tengo cita, pero hoy es 2 de junio, ya, pero es que está completa la agenda. Así que estas son las historias de las iglesias grandes, que a todos nos gusta estar en un ejército grande que se ve ahí majestuosamente por la Quinta Avenida desfilando. ¿A quién le gusta estar en un comando de operaciones en medio de la selva que son 4 y que nunca van a recibir el elogio de nadie? ¿A quién le gusta? A nadie, pero nosotros somos ese comando. Nosotros somos los que tenemos que dar luz en medio de la sociedad. 4, un comando pequeñito. Pero los comandos pequeñitos son los que más daño hacen al enemigo. Los ejércitos grandes, pues ya sabes dónde tienes que atacar, pero a los comandos no los ves. Pues nosotros somos los comandos. Si la Iglesia ocupa un papel protagonista en el plan redentor de Dios,
entonces yo debo recordar que yo formo parte de la Iglesia, mi Iglesia. Aunque vengan hermanos de otros países, pero nos une una misma fe. Ellos van a notar que desde el primer día es su Iglesia. No hace falta que firmen un documento ni un acta. Es mi Iglesia. Yo formo parte de la Iglesia, al igual que formo parte de mi familia. Y se espera de mí que cumpla con las responsabilidades que puedo tener en cualquier organización, tanto en mi familia o en mi empresa, por supuesto mucho más en la Iglesia. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues debemos incidir en la inseparable conexión que existe entre escuchar la palabra y aplicarla en el contexto de la adoración y luego cómo voy a afrontar la vida. ¿Cómo escucho? Por tanto, cómo adoro y luego cómo aplico. Dependiendo de cómo adore, así será como aplico. Pero si adoro mal, voy a aplicar mal. Si adoro irreverentemente, mi vida será irreverente. Si adoro sin conocimiento, estaré hecho un desastre. No tendré sabiduría para aplicar absolutamente nada. ¿Qué ocurre cuando nos unimos en el culto de adoración juntamente con nuestros hermanos en el Día del Señor? ¿Qué ocurre? Que si todo está en orden, si hemos traído nuestros sacrificios espirituales, si todo nuestro ser está envuelto en la adoración, Dios derrama una gran bendición sobre nosotros, impartiéndonos conocimiento y dándonos las armas que necesitamos para la batalla, aparte de conocer más a Dios y ser instruidos por Él para reconocer su grandeza, cómo se mueve a través de la providencia en la historia y cómo siempre ejecuta sus juicios, porque Él es el Rey soberano. Hoy nos alimenta, nos instruye, nos exhorta, nos corrige, nos consuela, pone en nuestros corazones y en nuestras mentes los principios que nos llevarán a vencer el pecado y además, aunque caigamos, tenemos el arrepentimiento, un arma extraordinaria para suplicar el perdón delante de Dios y que nuestros pecados sean limpiados. Hoy recordamos todo esto, así que gracias al Señor por darnos su palabra, por darnos una iglesia, por darnos hermanos con los que poder recibir la bendición del Señor juntamente. Terminamos en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos, por medio de tu palabra, todo lo que necesitamos para ser instruidos, lo que necesitamos para amarte como el Dios 3 veces santo que eres, y también para saber cuál es nuestra condición, cómo debemos adorarte, tal y como lo estableces, y cómo debemos andar en nuestra vida y afrontar las batallas que cada día se nos presentan. Así que te suplicamos que nos ayudes por medio de tu palabra y de tu Espíritu para mantenernos firmes en la fe. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.